Bien, pues buenos días a todos mis hermanos. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos dé entendimiento en esta hora. Es muy probable que algunos anden de vacaciones, por eso vemos que faltan algunos. Pero bien, vamos a continuar con la sexta enseñanza acerca del noveno mandamiento, que es Éxodo 20:16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Comenzamos hace 8 días a hablar de qué? De la lengua. Porque el mandamiento es no hablarás. Y para hablar, ¿qué usamos? La lengua, por supuesto. La lengua está enteramente involucrada en la violación o no de este noveno mandamiento. Qué importante es refrenar nuestra lengua. Santiago 3:5 decía, ¿verdad? A ver si hoy sí le entramos a este pasaje. Dice así también la lengua, es un miembro pequeño. ¿Qué espacio ocupará de nuestro cuerpo la lengua? El 3% es pequeño comparado con todo nuestro cuerpo. Dice, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. En unos momentos comenzaremos a ver este pasaje del capítulo 3 de Santiago, pero déjenme repasar y reforzar algunas de las verdades que comenzamos a ver hace 8 días acerca de la lengua, porque de verdad oremos que podamos, como la Biblia nos instruye, refrenar nuestra lengua que nos puede llevar o que se ve involucrada en la violación de varios mandamientos. La lengua participa en la violación de varios mandamientos. Por ejemplo, no solo del noveno, por ejemplo, vamos a suponer que una persona adultera. ¿Qué mandamiento viola? El séptimo. No, Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Entonces ya violó ese mandamiento y de pronto la esposa sospecha y le pregunta, dime de verdad que no me estás engañando. De verdad no te estoy engañando. ¿Qué mandamiento violó ahí? El noveno, no solo el séptimo. ¿Se fijan cómo la lengua se involucra incluso en el querer tapar la violación de otros mandamientos? O un joven quizás tomó algo que no es suyo. ¿Qué mandamiento viola ahí? El octavo, Éxodo 20:15, no hurtarás. Y entonces el papá, la mamá le dice, hijo, ¿tú tomaste eso? No, mamá, te lo juro por Dios que no. Y sí lo tomó. ¿Qué mandamientos violó? El tercero. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el tercer mandamiento, Éxodo 27? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ahí lo estudiamos. Violó el noveno mandamiento al mentir, Éxodo 20:16, y el octavo al robar. Y todo, vean cómo la lengua se involucra en la violación de varios mandamientos. Y podríamos seguir poniendo ejemplos. El asunto es que por eso la palabra de Dios nos manda refrenarla. Vamos a ver la importancia de refrenar la lengua porque con ella pecamos. Y cuando pecamos, estaba yo recordando esa serie que predicamos sobre el pecado, lo más grave que sucede cuando pecamos, ¿qué es? Que ofendemos a Dios. Independientemente del tamaño o las consecuencias de lo que yo crea que es mi pecado, mi mentira o lo que hice, lo grave de pecar es que ofendemos a Dios. Que no se nos olvide eso, no solo ofendemos a un prójimo, no solo afectamos a otros, lo principal dentro del pecado es, o lo grave del pecado es que ofendemos a Dios. Por eso pues, la palabra de Dios nos llama
a refrenar, a gobernar la lengua. Es capaz de causar bien, es capaz de ser usada para bendición, pero es capaz de causar mucho daño. Al ofender a Dios, al ofender al prójimo y al dañarnos a nosotros mismos. La gran bendición que tenemos los que hemos nacido de nuevo es que Dios nos ha dado una capacidad para poder refrenar la lengua. ¿Qué nos dio Dios cuando nacimos de nuevo? Lo vimos hace 8 días y quiero reforzarlo un poco más esta mañana. Segunda de Timoteo 1:7. Vamos a ver lo que dice. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Ese no nos lo dio. ¿Pero qué sí nos dio? ¿Un espíritu de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Dios que nos rescató a través de la obra de Jesucristo, del sacrificio de Cristo en la cruz, además de rescatarnos, nos dotó de su poder, de su amor y de dominio propio para vivir la vida que Él quiere que vivamos. O sea, nos dio todo para vivir la vida cristiana en victoria. Dice, nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué significa que nos dio espíritu de poder? La palabra poder, creo que la mayoría conocen su original griego. ¿Cuál es? Dunamis, dinamita. Significa poder milagroso. Significa fuerza que viene de parte de Dios, poder que viene de Dios, capacidad que viene de Dios. O sea, cuando alguien realmente nació de nuevo, Dios le dio un espíritu de poder, de un poder que viene de Él para poder vivir la vida cristiana, para soportar las pruebas, para poder también refrenar ¿qué? La lengua. Necesitábamos de ese poder, si no, no podemos. Pero Dios en su gracia y misericordia no solo nos salvó, sino que nos dio un espíritu de poder con la capacidad de tener victoria sobre el pecado. Ese es el poder de Dios que opera en nuestras vidas. Ese es el poder de Dios por el cual podemos vivir una vida agradable delante de Dios. El asunto es que muchas personas confunden el poder de Dios y van a una reunión donde la gente se cae, donde el predicador no predica mucho la Biblia, pero por ahí tira a unas personas, hace unos milagros y dice, no, es que ese es el poder de Dios. El poder de Dios no tiene nada que ver con espectáculos de milagros. El poder de Dios está en nuestra vida para vivir como Dios nos manda en su palabra. Amén. Segunda de Timoteo 1:7 habla de ese poder, esa capacidad que Dios nos ha dado para vencer. Esto no quiere decir que Dios no haga milagros. Dios es un Dios poderoso y claro que hace milagros, y el mayor milagro es tu vida y mi vida, que estaban condenados a la muerte, que estábamos muertos espiritualmente y nos dio vida cuando estábamos muertos, dice la palabra de Dios. Pero ese poder del que habla Timoteo, aquí Pablo a Timoteo, es poder para tener victoria sobre el pecado, poder para vivir la vida cristiana, poder para predicar de Cristo, poder para dominar mi lengua. Pero no solo nos dio un espíritu de poder, ¿qué más dice ahí? Sino de poder, ¿de qué más? De amor, espíritu de amor. Y vamos a explicar el espíritu de amor aplicado a la lengua. Yo tengo enfrente de mí a una persona y de pronto a lo mejor me hace algo y de mi boca quiere salir algo que lo ofenda, pero de pronto me acuerdo que yo debo de amar al prójimo como ¿qué? Como a mí mismo, y eso me ayuda a refrenar la lengua, porque ese es el mandato: amarás a tu prójimo ¿cómo? Como a ti mismo. Vean cómo el espíritu de poder, luego el espíritu de amor que ha puesto en nosotros, me ayuda y me impide que de pronto a ese prójimo que tengo delante de mí, no ofenderlo con mi boca, no dañarlo con mi boca, porque está operando el espíritu de amor, porque yo entiendo por la palabra de Dios que debo amar al prójimo ¿cómo? Como a mí mismo. ¿Y quién es el prójimo?
Tu esposa, tu esposo, tus hijos en la ruta, los que van en la ruta, en el trabajo. Cualquier persona que está en este mundo es nuestro prójimo. Y se vuelve prójimo en el momento que tengo una relación con él, porque si es mi prójimo la gente que está en China, pero bueno, ahorita no tengo una interacción con los chinos, pero toda persona es mi prójimo. Y por ese espíritu de amor tengo la capacidad de amarlo como a mí mismo. A ver, yo les hago una pregunta. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ¿es nuestro prójimo? ¿Por qué muchas personas, incluso cristianos, usan su boca para insultarlo, para ofender? Y luego no solo usan la boca, sino hasta en el Facebook ponen videos y frases de insulto, que es un no sé qué, que es un no sé qué tanto. ¿No es nuestro prójimo? Alguien puede decir, no, pues no es mi prójimo, es mi enemigo. Bueno, ¿qué dice Mateo 5:44? ¿Qué dice Mateo 5:44? Pero yo os digo, y viene un mandato, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. No quiere decir que no nos damos cuenta de lo que hacen. No quiere decir que no nos damos cuenta de la Casa Blanca y de tanta corrupción, pero de mi boca no debe salir nada que ofenda, que tenga el propósito de dañar, porque hoy puedo refrenarla, porque hoy puedo amar al prójimo, porque hoy puedo amar al enemigo. Además, el presidente de México y o el gobernador o el presidente municipal es una autoridad y a la luz de la palabra de Dios, Romanos 13 dice que toda autoridad es dada por Dios. No lo duden, Él les va a pedir cuentas a su tiempo. Nadie va a escapar del juicio de Dios, pero a nosotros se nos manda, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué puede un cristiano orar por los que los persiguen, amar a sus enemigos, amar al prójimo, cuidar mi lengua para no ofenderlo? Porque Dios dice, 2 Timoteo 1:7, me dio un espíritu de poder y un espíritu de amor. Sin Cristo no podíamos. Sin Cristo no podíamos amar. Podíamos tener fileos, podíamos tener el amor filial de familia, de amigos, pero el amor incondicional, el amor que viene de Dios, solamente el nacido de nuevo. Hoy tenemos un espíritu de amor, por eso antes de ofender a alguien, Señor, es mi prójimo. Y tu palabra dice que lo tengo que amar. Cristo nos recordaba ese mandamiento en Marcos 12:31. Hablando del primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si amo a mi prójimo como a mí mismo, entonces, ¿cuántos se aman a sí mismos? Entonces yo haría con el prójimo lo que me gusta que me hagan. Y no haría con el prójimo lo que no me gusta que me hagan. Cristo lo dijo así en Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, ¿qué dice? Así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Qué sencillo y qué profundo. Todo lo que quiero que me hagan, eso haz. ¿A cuántos les gusta que los insulten? Entonces, ¿por qué insultamos? Si yo no quiero que me insulten, no insultemos. ¿A cuántos les gusta que les digan groserías, que los insulten, que les digan de la mamá, que les digan? Entonces no hagamos lo mismo. Ahora podemos porque tenemos un espíritu de poder y de amor. Lucas 6:31 en el Evangelio se dijo lo mismo, es la misma escena y dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Qué clara es la palabra de Dios. ¿No te gusta que te griten? Pues no grites tú. Yo también le voy a bajar ahorita, ¿va? Pastor, no grite. Si no te gusta que te griten, pues no le grites.
Si no te gusta que te ofendan, que te digan, no ofendas. Y hablamos del prójimo en general, pero la palabra de Dios es muy clara. Lo que quieras que hagan, tú hazlo. Entonces, si quieres que te pateen, que te griten, que te traten de tonto, que te traten así, pues haz lo mismo. Pero a nadie nos gusta. Pero hoy podemos, insisto, 2 Timoteo 1:7, porque Dios nos dio un espíritu de poder y de amor. Bueno, si hemos nacido de nuevo. Si no, pues no puedes, por más que dices que me voy a esforzar. No, esto en realidad viene porque Él nos dio espíritu de poder y nos dio espíritu de amor, y como nacido de nuevo puedo manifestarlo. Y si algo no sucede de esto en tu vida, a lo mejor lo primero que tienes que asegurarte esta mañana es si has nacido de nuevo. Si dices, no, es que yo no puedo y no sabe, yo veo al vecino y me dan ganas de decirle de cosas, y el hermanito ese que se sienta en el lado derecho y dice, también no lo trago, y cada vez que lo veo me dan ganas. Y si así es tu vida y que no puedes gobernar tu lengua y tu vida es insulto y hablar mal y contra el presidente y contra el gobernador y puras palabras de maldición de tu boca, entonces lo primero que debe suceder en la vida de una persona así es que tiene que nacer de nuevo, y una vez que nazca de nuevo, que se arrepiente de sus pecados, cree en Jesús, Él le da su espíritu de poder y de dominio propio. Hoy podemos amar al prójimo porque tenemos ese espíritu. Vamos a leerlo otra vez. Dice, espíritu de poder, de amor. Y por si fuera poco, un espíritu de ¿qué? Dominio propio. La palabra dominio propio es una palabra griega, sofronismos. Fíjense lo que significa. Capacidad de autodisciplina. Capacidad de controlarse y de gobernarse a uno mismo. Significa capacidad de tener cordura y prudencia. Hoy en Cristo puedo ser prudente al hablar también. Estamos hablando de la lengua. Por supuesto, esta capacidad aplica en muchas áreas de nuestra vida, pero hoy tenemos sofronismos, dominio propio que viene de Dios para poder dominar la lengua. Es que, hermanos, ¿sabes? Se me salen. Hoy tienes en Cristo el poder, el espíritu de amor y el espíritu de dominio propio para gobernarlo. Es que no sabe, hermano, es que yo no quiero, pero se me sale y se me sale y se me sale y se me sale. Miren, cuando no éramos cristianos, dice Romanos 6, 17 y 18, que éramos esclavos del pecado. Y un esclavo hace lo que el amo dice. Pero ahora dice en el versículo 18 que hemos sido ¿qué? Libertados del pecado. Entonces, tenemos todo en Cristo para gobernar nuestra lengua. Tenemos todo en Cristo para refrenar nuestra lengua. Cierto es que alguien puede decir, hermano, estoy batallando, pero estoy en oración, estoy en la palabra, y de repente se me salen y de una mala palabra, una ofensa, pero en ese momento tú como hijo de Dios vienes y le dices, Padre Celestial, perdóname. Te ofendí, porque estás consciente que es pecado y estás consciente que en Cristo sí podíamos tener la victoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una verdad para el cristiano para vencer sobre el pecado. En Cristo podemos. Ahora, hace 8 días leíamos Santiago 1:26, que Santiago es muy claro. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Ya explicamos hace 8 días este versículo. Aquí religioso no tiene que ver con la idea de religioso que tenemos hoy en el mundo, que decimos, pues los de tal religión pues son religiosos. Aquí religioso es una persona muy celosa de cumplir la adoración a Dios, que va a la iglesia los domingos, que canta, que es puntual, que diezma, que ofrenda, que evangeliza, que comparte, que dice yo lo primero en mi vida es Dios y todo lo hace para Dios. Es muy riguroso en cumplir la adoración a Dios, pero si no refrena su lengua, dice la religión del tal es vana, significa vacía, hueca, inútil. Todo lo que haces es inútil, es engaño, te estás engañando porque no refrenas tu lengua. Más adelante ya no nos va a alcanzar hoy a terminar esto de la lengua. Yo les había dicho que terminamos hoy, pero se va a extender un domingo más porque la lengua es larga, ¿no? El tema sobre la lengua, hay que hablar de ella. Entonces, el asunto es que vean cómo la lengua
viene a ser un termómetro espiritual de nuestra vida. Examinemos nuestra lengua y ahí veremos nuestra vida espiritual. Si somos de los que parecen ametralladora y bla, 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 y puro insulto y el presidente y acá y allá, en una de esas algo pasa, o a lo mejor no has nacido de nuevo, porque Santiago dice, si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Es fuerte lo que está diciendo Santiago, pero es la realidad. Ahí está el termómetro de nuestra vida espiritual, porque ya lo comenzaremos a ver hoy. El que refrena su lengua, ese es un varón maduro, esa es una mujer madura. Y si refrenamos nuestra lengua, lo vamos a comenzar a ver hoy y lo terminamos en 8 días. Si logramos refrenar nuestra lengua por el espíritu de poder, de amor y de dominio propio que Él nos dio, entonces dominar el resto del cuerpo es sencillo si refrenamos nuestra lengua. Ya lo veremos. Entonces, examinemos esta mañana. El Señor nos manda a través del apóstol Pedro, en 1 Pedro 1:15, a ser santos en nuestra manera de vivir. Y si hay un área donde podemos examinar cómo está nuestra vida, es la lengua. Cómo la usamos, qué hablamos, qué decimos, cómo la usamos cada día. Y no me refiero solamente aquí dentro de una reunión de la iglesia local. Aquí todos amén, hermano, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, hermanito. Pero ¿cómo la usamos cada día? En el trabajo, hay unos que hablan de una manera aquí, tienen un lenguaje de iglesia para la iglesia y su lenguaje normal para el mundo. Hay personas que un día me encontré un hermano hablando con una persona, yo iba llegando y nada más la boquita, y llegué yo, pastor, pastor, ¿yo qué? El que te está viendo es Dios. O sea, hablan de una manera y se conducen de una manera dentro de la iglesia y hablan de otra manera y se conducen de una manera fuera de la iglesia. Necesitamos realmente examinar cómo está nuestra lengua cuando en nuestra vida cotidiana, qué hablamos, qué habla nuestra boca la mayor parte del tiempo. Realmente, qué es lo que está hablando nuestra boca, porque lo que habla nuestra boca, ¿de dónde viene? Del corazón. Y no solamente insultos, groserías, maldiciones, porque algunos quizás ya no dicen groserías, ya no insultan, ya no nada de eso, pero a lo mejor lo que hablan son puras vanidades. Hay gente que lo que habla de Cristo y de su palabra habla poco, pero te hablan del dinero, te hablan, y me quiero comprar tal casa, y quiero hacer tal viaje, y tengo tales proyectos. Todo lo que hablan es vanidad, como si fueran a pasar una eternidad en esta tierra, y todo su hablar es lo terrenal, que dice Colosenses 3:1 y 2, que lo que debemos hacer es poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y entonces tú ves, nada más ves a una persona hablar y ya más o menos te das cuenta de cómo está espiritualmente. El cristiano habla lo que hay en su corazón. Dice Lucas 6:45, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si el mundo está metido en tu corazón, pues ¿de qué vas a hablar? Del dinero, el trabajo, el viaje, esto, y voy a comprar y quiero tener y quiero hacer, y de Cristo y de su palabra. Entonces, claramente la palabra de Dios nos habla que nuestro hablar debe ser de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón. Y si nuestro corazón ha sido transformado, lleno de su palabra, pues va a salir cosas llenas de la palabra de Dios, llenas de verdad, llenas de justicia, llenas de los principios bíblicos. Miren lo que dice Efesios 5:19. Es una instrucción de Pablo, dice, hablando entre vosotros, ¿con qué? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. La lengua, por cierto, también la usamos para cantar. ¿Qué cantamos? Pero dice que hablemos entre nosotros ¿con qué? Con salmos. Significará que yo llegue con el hermano Carlos y le diga, hermano Carlos, el Señor es mi pastor. Y él me contesta, nada me faltará. Y entonces yo le digo, en lugares de delicados pastos, y estamos hablando con salmos. Por supuesto que no es así. Significa que todo lo que hablo está lleno de su verdad, lleno de la palabra. Donde quiera que nos desenvolvemos, en la iglesia, en el trabajo,
Digo, en el trabajo podemos hablar temas de trabajo, pero inmediatamente empieza uno a hablar con alguien y empieza a salir palabra de verdad de nosotros. Inmediatamente damos gracias a Dios, hablamos de su palabra. Habrá gente que diga, ya déjame de hablar de tu Dios, pero como es lo que hay en nuestro corazón, de eso hablamos. Y de eso hablamos porque está lleno nuestro corazón. Y no solo eso lo hablamos, lo cantamos. Es triste ver cristianos que se la pasan cantando canciones del mundo, que no edifican, que no. Hay canciones, el otro día tú mandaste una liga, ¿no? En un país el gobierno prohibió, ¿qué canción prohibió? ¿La de Despacito? Una canción, no sé si la de Despacito o la de Maluma, tú me mandaste la liga. El asunto es que el gobierno, no por una cuestión de Dios, pero el gobierno prohibió las canciones de Maluma por lo inmoral de su letra. Lo prohibió por lo menos en sus estaciones de radio del gobierno. No por una cuestión de agradar a Dios, pero a veces ellos tienen más entendimiento. ¿Qué tengo yo que andar cantando cuando aquí dice cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, con cánticos, con himnos? El cristiano canta, habla y alaba al Señor con todo lo que habla, busca agradar a Dios. Entonces, ¿qué voy a agradar a Dios si estoy cantando ahí despacito o no sé, todas las que hay cristianos y ahí traen sus audífonos y tú dices, órale, ¿y qué escuchas? Bueno, el asunto es que la palabra de Dios nos manda hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Eso es lo que debemos de hablar. Hoy podemos refrenar la lengua porque, repito, Santiago 1:26 dice con toda claridad, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Se acuerdan qué significa refrenar? Jalina gogeo, y significa tomar el control, dirigir. ¿Quién puede tomar el control y dirigir a su lengua? El nacido de nuevo. ¿Por qué? Lo acabamos de ver. Tenemos espíritu de poder, de amor y de dominio propio. A lo mejor sí de pronto como cristianos se te sale una de esas. Ay, Señor, perdóname, se me salió. Batallamos, pero realmente el cristiano de manera cotidiana tiene refrenada la lengua. Y si se tiene que refrenar, quiere decir que si no la frenas, la lengua no la para nadie. Por eso hay que refrenarla. Hay que refrenarla y en Cristo tenemos el poder. Dice la Nueva Traducción Viviente, si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo. Y tu religión no vale nada. Lo que haces para Dios, te congregas, cantas, pero si no refrenas tu lengua, dice la palabra de Dios, la religión del tal es vana. Pero hoy en Cristo podemos. O sea, Dios no nos está pidiendo un imposible. Si se lo quiero pedir a una persona que no es cristiana, mira, refrena tu lengua, mira, ¿lo va a poder hacer? Si nosotros batallamos, que tenemos espíritu de poder, de amor y de dominio propio, para la gente sin Cristo es imposible. ¿Qué necesita la gente sin Cristo? Que le compartamos el evangelio para que si se arrepiente y cree en Jesucristo como Señor y Salvador, el Señor lo haga nueva criatura y le dé el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero nosotros sí podemos, el verdadero cristiano sí puede en Cristo refrenar su lengua. Honestamente delante de Dios, no me contesten a mí, pero ¿cuántos batallamos con la lengua? Que sales, te saludo el vecino y ¿cuántos batallan en la propia familia, entre hermanos, el esposo con la esposa? Un día me dijo un esposo, es que mi esposa me saca de quicio y sí le digo sus cosas. Y ya ese le digo sus cosas, ¿qué es? Justamente lo que la palabra de Dios veíamos hace 8 días, que debíamos de quitar de nosotros palabras maldicientes, que debíamos de dejar de hablar truanerías, necedades, bufonerías. Todo eso debemos quitarnos, insultos, el cristiano puede. Entonces, hermanito, pues refrene su lengua. Ore por la esposa, pero usted refrénela. O la esposa también dice que no, es que yo mi esposo. Y también hay esposas que a sus esposos les hablan peor que al vecino.
tenemos en Cristo. Es la esposa, la compañera de mi pacto, mi esposo es la cabeza del hogar, somos una sola carne. Y al insultar yo al esposo o la esposa insultarme, nos estamos haciendo daños a nosotros mismos. O los hijos que se hablan bien feo con el papá y eres un no sé qué, y el papá le dice, ¿qué está faltando ahí? El espíritu de poder, de amor, de dominio propio, no están refrenando su lengua. Y si alguno no refrena su lengua, la religión del tal es vana, punto. Pero en Cristo podemos. Y si alguien hoy reconoce delante de Dios, porque esto es tú delante de Dios, Señor, pues yo estoy batallando, sí estoy batallando con mi esposo porque sí le digo sus cosas, o con mi esposa porque sí le digo sus cosas, o con mi vecino, o con mi hermano, con quien sea, porque si no me aguanto, Señor, yo sé que en Cristo puedo tener la capacidad de refrenar mi lengua. Podemos orar como David en el Salmo 141:3, ¿se acuerdan? Pon guarda en mi boca, pon un vigilante aquí, que cada vez que yo le quiera decir algo a mi esposa, cada vez que le quiera decir algo que ofende, que daña, que lastima, que el guarda me tape la boca. Espiritualmente eso puede hacer el Espíritu Santo si lo dejamos obrar, porque ahora la palabra de Dios nos manda, como acabamos de leer hace un rato en Efesios 4:29, hace 8 días decía, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, corrompida, sucia, que ofende, que daña, ninguna. Al contrario, ¿qué debemos de hacer? Sino la que sea buena para la necesaria, ¿qué? Edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Si lo que vas a hablar no edifica, no es útil, no es necesario, no es prudente, mejor que callarse. A ver, esto que le voy a decir, ¿lo va a edificar? A veces una exhortación edifica, o sea, no quiere decir que hablar así todo, ay, es muy como piadoso, no, pero yo debo orar para que lo que hable edifique, sea útil, porque eso es lo que significa edificar, ser útil, necesario, prudente. Y si no, mejor calladito se ve más bonito, dice el dicho, ¿no? Pero es lo que dice Proverbios, fíjense, Proverbios 17:28 dice que aún el necio, cuando calla, es tomado como sabio. Fíjense, hay gente necia, pero de pronto dice, mira, y pues mejor el necio se quedó callado cuando debería de callarse. Y dice, mira, aún el necio cuando calla es contado como sabio, el que cierra sus labios es entendido. Es decir, cerrar los labios cuando debemos de cerrarlos, ¿no? Oye, hijo, ¿quién hizo esto? Y no dice nada, no, ahí sí, a ver, hay que hablar verdad, también ya vimos esa parte. Pero aquí habla de cerrar los labios cuando no vamos a decir algo que edifique, que sea útil, que sea necesario, que sea prudente. Ahí sí, mejor callarse. Como dice Eclesiastés 3:7 al final, hay tiempo de callar, pero también hay tiempo de ¿qué? De hablar. Y uno tiene que orar, a ver, Señor, ¿aquí hablo o no hablo? Porque si lo que voy a decir no edifica, mejor nos callamos. Tenemos que buscar hablar lo que sea de edificación, que dé gracia, que sea útil. Necesitamos, mis hermanos, como dice Santiago 1:19, escuchar más y hablar menos. Dice la palabra de Dios, todo hombre sea pronto para oír, tardo para ¿qué? Tardo para hablar, tardo para irarse. A ver, estás en una discusión, a ver, voy a escuchar antes de hablar. Estás en una discusión con el esposo antes de hablar, porque las palabras ya los vimos hace 8 días en uno de los salmos, son como golpes de espada. Y una vez que diste el espadazo, ya causaste el daño. Le dijiste hasta de lo que se va a morir al esposo, a la esposa. Por eso mejor, a ver, vamos a escuchar. Señor, dame paciencia para hablar únicamente lo que sea útil, necesario, edificante. Eso dice la palabra de Dios, porque entre más hablemos en una discusión, miren lo que dice Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta ¿qué? Pecado. Ya cuando te enfrascas ahí y tú y acá, lo más seguro es que aguas, porque se te va a salir una que otra que vas a ofender a Dios. Mas el que refrena sus labios, ¿ya vieron? La misma palabra, pero en el hebreo. El que refrena sus labios es prudente. En el griego le llamaba sofronismos.
dominio propio. Aquí dice el que refrena sus labios tiene dominio propio, es prudente porque tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Con la lengua, insisto, podemos violar de muchas maneras. Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Entonces, siempre antes de hablar, y hablamos de una discusión, una circunstancia, debo de orar, pensar, a ver, Señor, esto que voy a hablar edifica, es necesario, es útil, es correcto lo que voy a decir, y si no, callarnos. Te callas para que seas contado como sabio. Eso nos enseña la palabra de Dios. Debemos cuidar lo que hablamos, porque la palabra de Dios claramente dice que lo que sale de nuestra boca contamina nuestra persona, dice la palabra de Dios en Mateo 15:18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. ¿Qué debemos hablar? ¿Se acuerdan? Colosenses 4:6. Dice la palabra de Dios. ¿Cómo se lo dice? Sea vuestra palabra siempre con gracia, ¿verdad? Llena de gracia, sazonada con sal. A ver, ¿cómo le digo esto? Sí pecó y me lo voy a exhortar duramente, pero ¿cómo se lo digo con sabiduría? No para ofender, sino para que realmente se dé cuenta de lo mal que está. Pero nuestra palabra debe ser sazonada con sal para que sepáis siempre cómo debe responder a cada uno. Acuérdense que Cristo dijo en Mateo 12:36 que de toda palabra ociosa se nos va a pedir cuentas. Entonces, oír más, hablar menos. Porque si no refrenamos la lengua, pues puede haber consecuencias devastadoras. De ahí que vamos a entrar hoy y vamos a terminar en 8 días, ahora sí con la lengua. Santiago 3, del 1 al 5. De hecho, vamos a ver más, pero quiero leérselos porque Santiago, en ejemplos muy gráficos, nos deja la importancia de refrenar la lengua. A mí, cuando yo leo estos pasajes, digo, el Señor nos habla, como dicen por ahí, con peras y manzanas, para que entendamos o entendamos. Miren lo que dice Santiago 3, del 1 al 5, y vamos a comenzar a ver hoy estos ejemplos que pone Santiago de lo importante que es controlar la lengua, que aunque sea pequeñita, puede ser de bien o puede ser de maldición. Vean lo que dice: hermanos míos, Santiago 3:1, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Bueno, vamos a leer este pasaje en este contexto para ir entendiendo. El primer versículo dice: hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Será una invitación a que no seamos maestros? ¿A que no enseñemos? ¿Será una invitación a que no? ¿Para qué te dedicas a enseñar la palabra? No se hagan porque van a recibir. ¿O será una invitación a tomar con absoluta seriedad la gran responsabilidad que tenemos de enseñar la palabra de Dios a otros? Por supuesto que es la segunda. Es una gran responsabilidad enseñarle a otros la palabra de Dios. Cuando dice aquí maestros, y uno se va al original, pues en primera instancia se refiere a quienes dentro de la iglesia local tienen un ministerio en la enseñanza. Qué gran responsabilidad tiene un pastor al enseñar la palabra. Qué gran responsabilidad tiene quien le enseña la palabra de Dios a los niños.
Qué gran responsabilidad quienes están dando un estudio en la iglesia local. Carlos está compartiendo Gálatas, Jesús predica, pero también enseñamos fuera de una iglesia local. Una gran responsabilidad. Hay hermanos que llevan la palabra de Dios a las cárceles, a los asilos. Qué gran responsabilidad de enseñar a otros. De esto nos está hablando el versículo. Es una gran responsabilidad enseñar a otros. Alguien dice, pues no, yo en la iglesia no soy maestro, pero seguramente si eres cristiano, por ahí hay personas que te dicen, oye, ¿tú por qué eres cristiano? ¿Qué tienes que hacer? Enseñarles por qué eres cristiano. En ese momento estás ejerciendo la posición de maestro. Es una gran responsabilidad enseñar, porque en realidad todo cristiano debería enseñar. ¿Cómo la ven? Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Y qué debemos de hacer para ser discípulos? Versículo siguiente. Ahí dice, enseñándoles. ¿Ya vieron? Todos debemos enseñar. Insisto, hay posiciones o personas que en la iglesia local tienen el ministerio de maestros, pero todos enseñamos y tenemos que enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos obedeciendo este mandato de ir y hacer discípulos, de ir y enseñarles a otros el evangelio de Jesucristo? Es para todos. Y estamos enseñando, o mejor dices, no, es que ahí dice que mejor no me haga maestro porque recibiré mayor condenación, así es que por eso no enseño. No, el espíritu de ese versículo no es que no nos hagamos maestros, es que tomemos la grave responsabilidad de que es enseñar. Ahora, la Nueva Traducción Viviente dice, el versículo 1 de Santiago 3, dice, amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Aquí la Nueva Traducción Viviente ya le está dando el sentido de que al que mucho se le da, mucho se le demanda. No está diciendo que no enseñemos, está diciendo que tenemos una gran responsabilidad al enseñar. No es un llamado a que no enseñemos, es a que de verdad tengamos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, claramente el entendimiento. Qué gran responsabilidad de yo enseñarle al vecino que Cristo salva y él al rato va a andar viendo a ver cómo me comporto yo. Ahorita van a ver porque los siguientes versículos nos dicen, pero el asunto es que muchos en las iglesias no enseñan y la exhortación de la palabra de Dios es que todos debemos enseñar. No es que todos son maestros, no es que todos se van a parar a predicar, pero todos enseñamos. ¿Cuántos de ustedes tienen 2, 3 años en Cristo? ¿Cuántos tienen entre 2 y 3 años en Cristo? A ver, quiero ver las manos. ¿Cuántos tienen más de 5? ¿Más de 10? ¿Más de 20? ¿Más de 30? No, ya, ¿de 30 hay alguien más de 30? Miren lo que dice Hebreos 5:12. Es una exhortación a todos nosotros. Dice, porque debiendo ser ya maestros, insisto, no es que ya deban ser maestros en la iglesia local, es que la enseñanza que hemos recibido 2, 3, 5 años nos debería llevar a estarle enseñando a otros. Dice, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tienen necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habiendo llegar a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Tienes 5, 10 años en Cristo, ya deberías estar enseñando a otros. Quizás tienes una vecina que te dice, oye, ¿tú por qué vas a esa iglesia? Ah, pues vecina, ¿qué le parece si los miércoles nos sentamos un rato a tomar un cafecito y le explico? ¿Y qué nos volvemos ahí, maestros? O en la escuela te pregunta alguien, oye, ¿tú por qué no tomas? ¿Tú por qué no fumas? Y entonces dice, oye, pues te quiero compartir porque ¿qué te parece si en el recreo, todavía existen los recreos? Nos vemos en el recreo. Antes se veían para darse de trompadas, ¿verdad? En el recreo te veo. Pero tú le dices, en el recreo te veo para compartirle la palabra de Dios. Deberíamos ser maestros, 2, 3, 5 años en Cristo, recién convertidos. Andrés, el apóstol, tuvo un encuentro con Jesús,
no supo mucho más, pero fue y le dijo a Pedro, mira, ya encontré a Jesús. Y llevó a Pedro a conocer a Jesús. Quizás no tienes mucho conocimiento, pero conforme vamos conociendo, debemos enseñar lo que conocemos a otros. Deberíamos ser maestros. Muchos deberíamos estar enseñando, ¿verdad? A lo mejor una hermana tiene una vecina, dos vecinas. A ver, vecinas, ¿qué le parece? Nos reunimos y estudiamos algo en la palabra. Quizás las vecinas no quieren venir a la iglesia porque de primera instancia la mayor parte de la gente no quiere venir a la iglesia. No, si te invito a mi iglesia y ya están aquí formados, no. Pero les empiezas a compartir, les empiezas a enseñar, porque debemos estar preparados siempre, dice 1 Pedro 3:15, dice, santificad a Dios en vuestros corazones, a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estar siempre preparados para presentar defensa. ¿Y cómo presentamos defensa? Con la palabra de Dios. A ver, ¿tú por qué crees eso? Ah, pues mira, la Biblia dice, mira, la Biblia dice, mira, la Biblia dice. Entonces, en realidad, debemos muchos de nosotros ser maestros. Debemos muchos de nosotros estar enseñando. Una vez una persona me decía, ¿y a quién le enseño? Pues es que, ¿tienes vecinos? ¿Tienes compañeros del trabajo? ¿Tienes familiares? A menos que vivas en el desierto y seas el Robin Hood, ¿o cuál fue el que se quedó? No fue Robinson. Robinson cruzó y viva solo y no tienes nadie, pero si tienes un vecino, ese te lo puso el Señor para que le enseñes. ¿Va a aceptar o no el mensaje? Eso ya no es nuestro boleto. Nuestro asunto es enseñar. Todos deberíamos ser maestros. Ahora, vamos a regresar a Santiago 3:1. Si quieres ponlo en la versión normal, Sari. Santiago 3:1, dice la palabra de Dios en la Reina Valera. Hermanos míos, no se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos más condenación, mayor condenación. Esto se refiere a que obviamente será juzgado diferente el que conoció más, el que recibió más, que el que recibió menos. Pero en realidad lo que nos está llamando este pasaje es a que cuando enseñamos debemos ser un claro ejemplo y testimonio de lo que enseñamos. Pablo le decía a un pastor muy jovenazo como yo, en 1 Timoteo 4:12, lo siguiente, fíjense lo que le decía, porque era joven, ahí andábamos por la edad, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, él era pastor, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, ¿ya vieron? ¿Ejemplo en qué? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y si hay algo que a quien le enseñamos va a ver en nosotros, es nuestro testimonio. A ver, tú me estás enseñando algo, pero yo veo otra cosa. ¿Qué contigo? Claro, hay unos que se la sacan, pero facilito. No me veas a mí. Puestos los ojos en Jesús. Yo no me veas. No, Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Porque si luego no la sacamos. Y ciertamente debemos enseñarles que pongan los ojos en Jesús en cuanto a su fe, a su vida, pero el que enseña es ejemplo de quien está enseñando. El papá de los hijos, el maestro de los alumnos, el pastor en la iglesia, el que enseña, el que disipula, el que está predicando, llevando el evangelio. Y el que es enseñado, nada más te anda checando la verdad. ¿Sí o no? A ver, me está diciendo Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, y de repente ve que te salen unas palabrotas. Imagínate que le estás enseñando, no, mira, y hay que ser paciente, la palabra de Dios, y mira, y de repente te habla tu esposa. ¿Qué pasó, mi amor? Tráeme leche y huevo y pan y la harina y tráeme el queso. No me estés molestando ahorita que estoy compartiendo la palabra. Paz. Y le cuelga. ¿Qué va a decir el que está enseñando? Órale. ¿Qué ejemplo? Se pone, es que lo que hablamos, cómo lo hablamos, es un termómetro. Por eso dice Santiago 3:1. Hermanos, no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibiremos mayor condenación, pero vean el 2. Porque todos ofendemos muchas veces, ¿cierto? Si alguno no ofende en palabra, este es varón ¿qué? Perfecto, capaz de también de refrenar todo el cuerpo.
De pronto estos versículos son mal usados por el que quiere mal usarlos. Por ejemplo, alguien puede decir, mire hermano, Santiago dice que todos ofendemos muchas veces. Entonces por eso yo ofendo muchas veces, mi hermano. ¿Ya entendió por qué? Pues ahí dice Santiago. Entonces yo sí ofendo y hasta al presidente y a todos yo los ofendo porque aquí dice, no, en el original se ve muy claramente, Santiago no está diciendo todos practicamos el pecado, ¿o sí? ¿Qué dice 1 Juan 3:8? El que practica el pecado es del diablo. Lo que Santiago está diciendo acá en Santiago 3:2 es que en nuestra vida cristiana hay varios momentos en la vida en que ofendemos. La palabra ofender aquí es clave. Con P al principio, luego T, es tallo y significa caer, tropezar, errar, pecar, ofender. La Biblia dice que en diferentes momentos de nuestra vida caemos, tropezamos, ofendemos, ¿sí o no? No dice que nos la pasamos haciendo eso. Hay que interpretar bien el texto. No dice, el mentiroso se la pasa mintiendo, 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 pero es cristiano. No, el que practica el pecado es del diablo. Aquí dice que en diferentes momentos de nuestra vida tropezamos. Sí es cierto. Caemos, ofendemos a Dios, sí es cierto, pero no practicamos el pecado. Sí pecamos. Juan el apóstol en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 8, le dice a la iglesia, fíjense, le escribe a la iglesia cristiana, les dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice la palabra de Dios? Nos engañamos. O sea, está diciendo que sí pecamos. Libres de la presencia del pecado seremos hasta cuando estemos en la eternidad, pero ya no practicamos el pecado, esa es la diferencia. Y cuando pecamos, dice el versículo 9, ¿qué hace el cristiano cuando llega a pecar? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice Proverbios 28:13, el que confiesa su pecado y se aparta. O sea, llegamos a pecar en diferentes momentos de nuestra vida. Entonces dice ahí la palabra de Dios en Santiago 3:2, pues que sí, todos ofendemos muchas veces, es decir, a lo largo de nuestra vida cristiana sí ofendemos. ¿Quién es el único que no peca nunca, que nunca pecó? Efesios, dice la palabra de Dios en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No hay hombre, dice Eclesiastés 7:20, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Pero eso no es pretexto para decir, por eso practico el pecado. El que practica el pecado, insisto, es del diablo. Lo que Santiago nos quiere llevar al punto de la lengua en Eclesiastés, en Santiago 3:2, dice, ofendemos muchas veces y vean a qué punto le va entrando al tema de la lengua. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Si hay algo difícil de dominar, de refrenar, es la lengua. ¿Sí o no? ¿Qué necesitamos? Madurez espiritual. La palabra perfecto aquí, teleios, significa en primera instancia perfecto, significa completo, y realmente perfecto en este mundo no hay un ser humano perfecto, solo Cristo, nadie más. Pero teleios también habla de madurez espiritual. Lo que Santiago nos está diciendo, en la medida que maduremos espiritualmente, refrenaremos la lengua. Y cuando refrenemos la lengua, lo demás va a ser mucho más sencillo. Si alguien refrena su lengua, va a poder refrenar todo el cuerpo. Porque la lengua tan pequeñita es bien tremenda. Entonces, ¿a qué nos está llamando la palabra de Dios? A madurar espiritualmente. ¿Y cómo maduramos espiritualmente? Porque dice que el varón perfecto, insisto, aquí perfecto habla de madurez espiritual, porque perfecto pues nadie hay delante de Dios, perfecto teleios es madurez espiritual. ¿Cómo podemos madurar? ¿Cómo madura el cristiano? Con la palabra de Dios, al estudiar,
al meditar cada día, al escudriñar las escrituras, y te congregas y vienes a los estudios, y en la medida que alimentamos nuestro espíritu de la palabra, vamos madurando. Así como un niño, ¿verdad? Le vas alimentando, va creciendo y va madurando su cuerpo, nuestro espíritu va creciendo y madurando en la medida que alimentamos de la palabra de Dios nuestra vida. Y en la medida que maduremos vamos a poder refrenar la lengua. Pero tú le preguntas, a mí me toca en la consejería y hermanos en Cristo que de pronto traen problemas. De las cosas primero que le pregunto, ¿tú pasas tiempo cada día en oración y en la palabra de Dios? Pues mire, no diario, pero entonces yo le digo, ¿comes todos los días? Acuérdate Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre. Necesitamos el pan para vivir, para crecer, para madurar físicamente, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero si no leen, no meditan, no vienen, no escudriñan, se congregan de cuando en cuando, no vienen a los estudios, no vienen cada día a la palabra, no están maduros, no pueden ser varones, mujeres perfectas, es decir, maduras, capaz de refrenar la lengua, mucho menos el resto del cuerpo. Y lo único que nos da ese crecimiento, esa madurez es la palabra. Dice Hebreos 5:14, fíjense lo que dice. Pero el alimento sólido, ¿a qué se está refiriendo el alimento sólido? A la palabra de Dios y en realidad a enseñanzas, pues que en la Biblia hay cada vez enseñanzas más profundas. No es lo mismo de pronto que a alguien le compartamos Juan que le compartamos Apocalipsis. Tan nuevito el hermano en Cristo, mira, te voy a explicar Apocalipsis, vamos a entrarle. ¿No? Empezamos con la lechita para que vaya madurando. Por eso dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué nos da el crecimiento espiritual? La palabra de Dios. Una de las oraciones de Pablo era que crecieran en el conocimiento de Dios y de su palabra, porque eso es lo que nos da madurez, porque eso es lo que nos ayuda a madurar, a discernir el bien y el mal. Eso es lo que nos ayuda a madurar para poder refrenar la lengua y en consecuencia todo el cuerpo. Y dice Santiago 3:2, todos ofendemos muchas veces, bueno, sí, a lo largo de nuestra vida, pero si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Necesitamos todos personalmente tener un tiempo cada día con Dios y su palabra. Leer, meditar la palabra de Dios. Venir y tienes un tiempo personal. No hablamos de un tiempo íntimo y personal, porque muchos dicen es que yo oro todo el día y todo el día leo, no, pero un tiempo personal donde, a ver, hoy voy a estudiar este pasaje, voy a escudriñar y voy a hacer mis notas y voy a ver qué Dios quiere, y empiezas a crecer, a madurar, y esa madurez nos ayuda a ser perfectos, a ser maduros para poder refrenar la lengua. No es algo mágico, es algo, Dios nos dio espíritu de poder, de amor, de dominio propio, pero ese espíritu tiene que ser alimentado ¿con qué? Con la palabra, cada día, todos los días. Si no, nos vamos a quedar como niños espirituales. Pablo decía en 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño, y está hablando de la madurez, cuando yo era niño, no se refiere a su edad física, sino espiritual. Cuando era niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y más adelante, en 14:20 de 1 Corintios, dice, ya Pablo me los exhorta a los corintios porque les dice, hermanos, no sean niños en el modo de pensar. Pastor, ¿es malo fumar? Hermano, tu cuerpo es templo del Espíritu. Es que yo no veo que diga la Biblia. Niños en el modo de pensar. Hermano, es que tengo un novio no cristiano. Ya tiene 10 años en Cristo y no entiende. Entonces Pablo les dice, no sean niños en el modo de pensar, sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En otras palabras, Pablo les dice, ya maduren.
Y tenemos la palabra de Dios para madurar, y en la medida que maduremos, entonces vamos a gobernar nuestra lengua, entonces el resto del cuerpo. Por eso dice, hermanos míos, no se hagan, en Santiago 3:1, no se hagan muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ya vimos, no es una invitación a que no enseñemos a otros, a que tomemos la seriedad, porque somos un referente, un testimonio para los que les enseñamos. Dice, porque ofendemos, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. E inmediatamente después, y vamos a ver hoy solo uno, Santiago pone 3 ejemplos de cosas pequeñitas que gobiernan algo grande, o que pueden ocasionar algo grande, o que pueden afectar algo grande. Y para que entendamos que así es la lengua. Podemos hacer un gran bien, podemos hacer un gran mal. Nos pone de una manera muy gráfica 3 ejemplos de cosas pequeñas para que entendamos la importancia de refrenar la lengua. Vamos a leer esas 3. Santiago 3:3. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así que todo su cuerpo. Está hablando del freno del caballo, brida le llaman algunos. Segundo ejemplo, mirad las naves, aunque tan grandes, está hablando de los barcos, y llevados por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Entonces el segundo ejemplo es un gran barco, ¿y quién lo controla? El capitán con un pequeño. ¿Qué proporción tendrá el timón en relación a todo el barco? Y el tercer ejemplo, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La tercera analogía es una pequeña chispa. Luego encuentran que se incendió el bosque del Chichinautzin, no sé cuántas miles de hectáreas, y encuentran que alguien dejó una chispita. Ya estaremos explicando. Vamos hoy, y con ese nos vamos a quedar con el primer ejemplo, Santiago 3:3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos todo su cuerpo. Yo no sé mucho de caballos, pero investigué y vi que ese freno le llaman brida o embocadura. Creo que todos tienen idea del freno en la boca de los caballos. Y han visto, va montado el caballerango y el caballo para donde le diga y le dices, oh, y le jalas acá y se frena. Mejor que un carro último modelo, le jalas y le haces para acá. El caballo no sabe izquierda, derecha, el caballo no sabe para adelante, para atrás, pero todo con ese freno lo dominan. Y vean cómo el ejemplo es algo pequeñito, pero con eso gobernamos a todo el caballo. Si logramos gobernar esta lengua, gobernaremos todo nuestro cuerpo. Quítale el freno al caballo. ¿Y qué va a hacer el caballo? Desbocado. Hasta hay una frase, ¿no? Y mira, ese parece caballo desbocado. Hay mucho cristiano que parece caballo desbocado. No refrena su lengua. Y la invitación aquí del ejemplo tan claro de Santiago es, ponle una brida a tu lengua. Ponle freno para que refrenes todo el cuerpo. De ese tamaño es la importancia de nuestra lengua. Si no frenamos la lengua, no podemos frenar lo demás. Necesitamos ponerle una brida. Pero vean cómo dice Santiago. He aquí nosotros ponemos freno. Fíjense cómo a mí me maravilla Dios porque nos pone ejemplos para que todos entendamos. A ver, el ser humano dijo, mira, le pones el freno al caballo, mira, lo controlas. Bueno, así como se lo pusiste, pon freno a tu boca. Y en Cristo podemos porque tenemos espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El cristiano puede dominar todo su cuerpo si le pone freno a su lengua. Tenemos todo para hacerlo. Así como el caballo, y que no andemos, mis hermanos, como caballos desbocados. Voy a terminar por hoy, dice el Salmo 34:13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. La Nueva Traducción Viviente dice, entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentira. Y
todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así como el caballo, cada vez que va a decir, acuérdate del caballo, tengo que refrenar mi lengua. Si no me van a decir caballo desbocado. Y el cristiano puede dominar su lengua. Vamos a terminar en 8 días ahora sí con el resto de los ejemplos. Repasamos y nos vamos hacia el final de la lengua del 9º mandamiento y estamos ya en la etapa final de los 10 mandamientos. Vamos a despedirnos orando a Dios. Hermanos, delante de Dios, cada uno examinemos nuestro corazón y nuestra lengua. Nuestro corazón, porque la lengua habla de lo que hay en nuestro corazón. ¿Cuántos reconocen esta mañana que están batallando con su lengua? Hoy vemos con la palabra de Dios que tenemos un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. El Señor nos pone el ejemplo tan sencillo de ese caballo, cómo ese pequeño freno en la boca del caballo puede controlar todo ese corcel con todo su poderío. La pequeña artefacto puede controlarlo. Si gobernamos nuestra lengua, podemos gobernar nuestro ser. Y en Cristo podemos, y podemos orar como David: Señor, estoy batallando con mi lengua, Señor, con mi esposo, cada vez que lo veo, y mi esposa, el vecino, el presidente. Hablemos lo que edifica, hablemos lo que sea realmente necesario, edificante, útil y prudente. Usemos nuestra lengua para la gloria de Dios. Hablemos todo aquello que edifique. Callemos cuando no sea algo prudente lo que vamos a hablar, cuando sea algo ofensivo, que no salgan de nuestra boca ofensas, groserías, vanidades, que lo que hablemos glorifica a Dios en todo momento. En Cristo podemos, y aun si como hermanos en Cristo estamos enseñándole a alguien, tengamos presente la gran responsabilidad de enseñar a otros, porque a quien enseñamos pondrá de una u otra manera su atención en cómo nos conducimos, y un área que observará mucho es cómo hablamos. Oremos a Dios. Quizás alguien está batallando, quizás alguien en su familia pues se hablaban groserías, así lo viste, así lo viviste. Hoy somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hoy en Cristo lo podemos, hoy tenemos todo para vencer, y aún sabemos que a la luz de la palabra de Dios lo que necesitamos es crecer y madurar para tener esa mayor capacidad de refrenar nuestra lengua, para que realmente nuestra lengua solo hable lo que bendice, lo que glorifica, lo que edifica de acuerdo a la palabra de Dios. Pónganse de pie y demos gracias a Dios. Bendito Padre, qué clara es tu palabra, Señor. Pero hoy oramos que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra aquí entre nosotros, para que esa palabra dé fruto, para que nuestra vida cristiana sea claramente identificada desde la manera que hablemos, Señor. Gracias te damos por tu palabra, gracias porque bien nos mandas refrenar la lengua, pero también nos diste tu poder, tu amor y el dominio propio para hacerlo. Te damos gracias porque sin tu gracia no podríamos hacerlo. Y si alguno está batallando, Señor, con su lengua, yo te pido en el nombre de Jesús que él sepa y entienda que tiene en Cristo el poder para vencer. Y si alguno ha batallado y batallado no solo con su lengua, con el pecado, y no se aparta del pecado y sigue practicando el pecado, que hoy tu palabra le haga ver que lo primero que tiene que hacer es nacer de nuevo para poder tener la victoria sobre el pecado. Que hoy entienda que solamente en Cristo, a través de su muerte y sacrificio, si él viene y deposita su fe y se arrepiente de sus pecados, tú le perdonarás, le darás vida eterna y le darás la gracia y la capacidad para vivir como tú mandas en tu palabra. Gracias te damos en esta hora, te exaltamos y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.